A lo largo de la historia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha insistido en el papel del desarrollo social, la erradicación de la pobreza y, sobre todo, la lucha por una mayor igualdad. Como ingredientes claves en la construcción de sociedades democráticas, justas y prósperas en la región. Y es aquí donde surgen los interrogantes como: ¿cuáles son los problemas sociales que más nos apremian? ¿Qué estamos haciendo en materia de política social para solucionarlos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos como país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión de largo plazo? El diseño y la implementación de políticas sociales que aborden desde un prisma multidimensional las complejas aristas de la exclusión, la vulnerabilidad, la desigualdad y la pobreza es, por lo tanto, un diseño fundamental para nuestro país. En particular, se ha establecido que el fortalecimiento de los sistemas de protección social es un requisito ineludible en esta misión. El pago de dinero en efectivo que se recibe por haber participado en una sesión de formación específica o en un conjunto de ellas se trata de un tipo de transferencia condicional. Los programas de transferencias, iniciativas de desarrollo. Estos programas consisten en el ofrecimiento de dinero a familias pobres siempre y cuando se comprometan a ciertos comportamientos, generalmente aquellos que implican una inversión en capital humano, como en el envío regular de sus hijos a las escuelas o a centros de salud. En Colombia tenemos Familias en Acción desde 2001, Red Juntos o Red para la Superación de la Pobreza Extrema en 2007, subsidios condicionados a la asistencia escolar desde el 2005. Los resultados de las evaluaciones realizadas a estos programas de primera generación en las transferencias condicionadas en efectivo constituyen un medio eficaz para promover la acumulación de capital humano en hogares pobres. El éxito es particularmente evidente cuando el crecimiento de tasas de matrículas escolares, el mejoramiento de la atención en salud preventiva y el aumento del consumo familiar. Pese a tales pruebas aleatorias, múltiples preguntas permanecen sin respuesta respecto al impacto de los programas, lo que incluye aspectos relativos a la eficiencia en diversas situaciones nacionales, así como la sostenibilidad del impacto en el bienestar. Dentro de las transferencias monetarias tenemos las características de los programas de transferencias condicionadas: prestaciones y condicionalidades, inversión y cobertura, impacto, institucionalidad y sostenibilidad. Las características de los programas de transferencias condicionadas consisten en la entrega de los recursos monetarios y no monetarios a familias en situaciones de pobreza o pobreza extrema que tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de que éstas cumplan con ciertas conductas asociadas al mejoramiento de sus capacidades humanas. En algunos programas se contemplan la entrega de beneficios en otras categorías de personas, como adultos mayores sin empleo, personas con discapacidad, adultos mayores, lo que permite incorporar familias sin hijos menores de edad. Las características de los programas de transferencias condicionadas está comprendida en población objetivo, mecanismos de focalización, instrumentos de selección y registro de destinatarios y criterios de egresado. Prestaciones y condiciones. Dentro de las prestaciones y condicionalidades tenemos prestaciones a la demanda, prestaciones a la oferta y condicionalidades. Prestaciones a la demanda. Primero, transferencias monetarias. Son aquellas que consisten en dinero independientemente de la modalidad de pago, llevando a hacer una operación cualitativamente distintas y asegurando a las familias un consumo básico de distintas prestaciones sociales o gubernamentales. Estas transferencias se dividen: transferencias monetarias y formas de pago. Estas se clasifican de libre uso, cuando los usuarios reciben en efectivo y deciden en qué gastarlos. La otra es cuando reciben establecidamente para un uso específico, y las transferencias de uso predeterminado. Estas se usan en servicios básicos como agua, gas, electricidad y las tarjetas magnéticas o vales. Forma de cálculo del monto de la transferencia monetaria. Se determina el monto de transferencia en distintas periodicidades. Se clasifica en tres: transferencias plana, donde se fija un monto independientemente del porcentaje de extrema pobreza. La transferencia según composición familiar. En esta modalidad consiste en otorgar más beneficios a hogares que cuenten con menores de edad, lactantes, personas de la tercera edad y gestantes. Y por último, la transferencia diferenciada según características del destinario, que otorga montos diferenciados para la utilización en la salud y servicios educativos como Familias en Acción. Ajustes de los montos de las transferencias. Se calcula y automáticamente para que no pierda valor en el tiempo, defendiéndolas de la inflación y especialmente del alza de precios de los alimentos. Transferencias no monetarias. Se dan especialmente en aquellos programas que ponen énfasis en los componentes del desarrollo humano, como suplementos alimenticios y mochilas escolares, provisión de servicios y acceso a otros programas. Además de las transferencias monetarias y en especie, hay una provisión de servicio, o directa o indirectamente, donde se relacionan cuatro clases de servicio: inserción laboral y generación de ingresos, capacidades básicas y desarrollo humano. Tercero, orientación familiar y trabajo psicosocial.
Cuarto y última, infraestructura. Prestaciones a la oferta. Se definen como programas que actúan estimulando la demanda de servicios sociales, donde nos referimos a los beneficios previstos por los programas de transferencias condicionadas que no tienen que ver con los usuarios, sino con los servicios y programas sociales disponibles. Con esto se busca ampliar el acceso a servicios de salud y educación. Todos los recursos se rigen a estándares de prestación de servicios o programas que están destinados a cubrir el aumento de oferta potencial o a mejorar su calidad. Condicionalidades. Permite lograr mayores apoyos a las transferencias por parte de los ciudadanos que los financian con sus impuestos, así como de las organizaciones donantes. Estas condicionalidades se otorgan a educación y salud en edad preescolar. Sanciones y monitoreo de condicionalidades. De manera similar a lo que ocurre con las condicionalidades, los sistemas de sanciones también presentan importantes variaciones de los diseños de los distintos programas y pueden ser más o menos duras. Tipo de condicionalidades. Hay 3 tipos de condicionalidad: la fuerte, la moderada y la leve. Las condicionalidades fuertes son aquellos grupos que se conforman como familias en acción, el PA, comunidades solidarias y rurales, asistencia escolar de Bogotá. Y las condicionalidades moderadas es la intervención que privilegia el acceso a los usuarios a los servicios de educación y salud. Y las condicionalidades leves tenemos la red Juntos de Colombia, donde se trabaja a las familias en un marco específico donde tengan acompañamiento profesional en su familia. Otro punto a destacar respecto a las sanciones de la importancia de tener reglas claras al respecto y disponer de las capacidades adecuadas para el monitoreo de las condicionalidades, que existen una serie de estrictas reglas de cumplimiento que establecen diversos tipos de sanciones: suspensión mensual de beneficios, suspensión indefinida y finalmente suspensión definitiva. Los programas de transferencias monetarias empezaron a verse reflejados en Colombia a partir del año 2001, donde las transferencias y los ingresos para la reducción de la pobreza empezaron a llegar al país, o fueron estas normas adoptadas para nuestro país. Para el 2001 se inició con el ingreso para la prosperidad social, luego de eso tuvimos otro programa de transferencias monetarias que se llamaba Red Unidos. Ya para el 2006 algo que se llama Más Familias en Acción, que fue pues como la recomposición de Familias en Acción. Para el tema de cobertura, el programa presenta una cobertura relativamente estable, más o menos entre el 2010 y el 2013, alcanzando actualmente a 2.681.552 familias compuestas por 11,5 millones de personas, o sea, más o menos un 23,8% de la población del país. En cuanto al tema de inversión y el financiamiento de dichos programas, como lo son Más Familias en Acción, estos dineros provienen de donaciones internacionales y también de recursos públicos. En 2013 el presupuesto del programa presentó el 0,22% del PIB para un total de 852 millones de dólares. Uno de los programas de transferencias monetarias más conocidos en Colombia, que fue a partir del 2001, se llamó Familias en Acción, que se trataba de un PTC que comenzó a operar más o menos en el 2001 y que desde el 2006 forma parte de un sistema de articulación de diversos componentes de la oferta pública, ahora en ese entonces denominado Red Unidos. Ya para el año 2007 el programa abarcó la totalidad de los grandes y medianos centros urbanos del país, donde las condiciones de acceso a los servicios de salud y educación de la población más vulnerable, los montos de las transferencias. Además, ya en el 2008 se inició una estrategia complementaria de bancarización para que las familias se vincularan al sistema financiero. En 2011 se rediseñaron los criterios de focalización, los montos de las transferencias por zonas geográficas y grado educativo y las reglas de salida. En ese año el nombre del programa fue cambiado nuevamente al que hoy en día conocemos, que se llama Más Familias en Acción. Asimismo, la ley 1532 del 2012 establece que los montos y criterios de asignación de las transferencias se revisan anualmente y que las actualizaciones no deben ser inferiores al índice de precios del consumidor. Se cree también que el sistema de información de subsidios monetarios, este programa tiene que destacarse por la inclusión de las familias desplazadas o más vulnerables que tienen violencia interna. Transferencias monetarias
monetarias. Se componen de un bono de nutrición dirigido a los niños menores de 7 años con la condición de que cumplan en el 100% de asistencia a los controles médicos de crecimiento y desarrollo. Asimismo, las madres y otros miembros del hogar deben concurrir a sesiones informativas. Un bono educativo dirigido a todas las menores de 15 a 18 años con la condición de que cumplan con al menos el 80% de asistencia escolar, las madres y otros miembros que deben concurrir a sesiones informativas. Estas transferencias, en este caso, esta sería una transferencia condicionada porque establecen los parámetros para que se puedan llevar a cabo. Estas transferencias siempre van destinadas, o el programa tiene una escala nacional que está dirigido a las familias en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad o desplazamiento y a indígenas con hijos menores de 10. Los métodos de focalización pues se hacen de manera geográfica, donde se le da prioridad a las localidades con un índice de pobreza multidimensional del 70% o superior. Se categoriza entre las familias desplazadas, familias indígenas y familias más pobres. Esta comprobación de medios indirectas del índice de calidad de vida del sistema de identificación de las potenciales beneficiarios por prosperidad social se verifican en el SISBEN. Criterios de egreso o salida. Los hogares pues dejan de recibir o percibir el bono cuando pierden las condiciones de elegibilidad. Otra transferencia monetaria que podemos mencionar fue el ingreso solidario en pandemia. Se dice que más de 4 millones de colombianos recibieron o han recibido sus aportes. Los beneficiarios del ingreso solidario reciben 380.000 pesos cada 2 meses. Los beneficiarios son familias con escasos recursos económicos identificadas en la base de datos del SISBEN, que clasifica a las familias por su capacidad para generar ingresos y calidad de vida. Según el Departamento Nacional de Planeación, y las familias que reciben ingreso solidario son aquellas que no reciben otros beneficios sociales, como lo son las anteriormente mencionadas familias en acción, jóvenes en acción, que tengan compensación del impuesto sobre las ventas o del programa de protección al adulto mayor colombiano mayor. Estas son otras de las transferencias monetarias o subsidios que el gobierno da a los colombianos. Institucionalidad y sostenibilidad. Para que los programas de transferencias monetarias condicionadas logren funcionar, deben lograr encontrar un lugar armónico en la política social que sea sostenible en el tiempo y en términos de funcionamiento e institucionalidad. Para esto se deben implementar unos marcos legales y espacios institucionales adecuados para que su operación sea correcta. También la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la transparencia de los registros de los destinatarios y la búsqueda de sinergias institucionales. Primero, hablaremos de la sostenibilidad política y financiera, y es que en la historia de la política social, los programas de transferencias condicionadas no han sido exentos de problemáticas de sostenibilidad financiera y política, ya que para cumplir con los objetivos, los programas deben ser concebidos como programas de largo plazo y partes de una política estatal que no esté sujeta a cambios de gobierno. Esto implica el establecimiento de mecanismos estatales de financiamiento y no solo depender de donantes extranjeros. En segundo lugar, tenemos el marco legal y el anclaje institucional, que le remiten a los programas de transferencias condicionadas al establecimiento de derechos, un conjunto de prestaciones y su protección respecto a las fluctuaciones de política y economía. Con los marcos normativos, se pretende la instalación y perdurabilidad de los programas en el aparato público, así como las estructuras y vínculos entre las coordinaciones institucionales, ya que con la definición de procedimientos y reglas de operación muy detalladas se contribuye a disminuir el conflicto entre dependencias administrativas que hacen parte de los programas. Más allá que un programa pueda funcionar bien, implementar un marco legal es importante, no solo para el alcance, la continuidad y la legitimidad del programa, sino para la protección de los estándares en materia de derechos humanos, ya que existen diferentes conjuntos de programas y así también diferentes maneras de implementar un programa en general, ya que al ingreso al sector público a través de organismos de responsabilidad y ejecutores, como por ejemplo en los programas globales serían los Ministerios de Desarrollo Social y Planeación, y otros programas más sectoriales y específicos dentro de la estructura de los ministerios se incorporan en secretarías sectoriales, tales como los destinatarios de individuos como estudiantes, frente a destinatarios colectivos como familias.
En tercer lugar, tenemos la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y es que debe fomentarse ya que los programas de transferencias condicionadas no están exentos de fenómenos como el clientelismo y la corrupción. Debe existir una auditoría y evaluación por parte de los actores involucrados, tanto públicos como privados, para evitar el clientelismo y la manipulación por parte de diferentes actores políticos. De esta forma, la participación directa de la ciudadanía puede ejercerse desde la expresión más mínima, que son las inquietudes y demandas con respecto a la implementación de los programas, hasta llegar a la incidencia en cuestiones como el diseño, evaluación o vigilancia de la gestión de los programas. Desde un enfoque de derechos, la participación se vuelve uno de los principios básicos y exigibles para la ciudadanía. Con esto se ha creado un órgano específico de control colectivo en el que la participación de los usuarios de los programas es muy importante. Por ejemplo, en el caso del programa Familias en Acción, se creó una figura de la madre líder, elegida en una asamblea por usuarias del programa y para ejercer vigilancia. En un cuarto lugar, tenemos la transparencia y accesibilidad de los registros de los destinatarios de los programas de transferencias condicionadas. Al poner a disposición pública la información sobre los usuarios de los programas, se facilita la labor de monitoreo y evaluación, ya que pueden identificar posibles errores de inclusión o exclusión en la focalización, así como de duplicación de los beneficiarios entre programas. Finalmente, la transparencia de la información es importante para controlar posibles escenarios de clientelismo político y corrupción, captura de beneficiarios por determinados grupos de interés y malversación. Cabe resaltar que todo el tema de publicación de registros de destinatarios debe hacerse teniendo en cuenta la protección de datos privados. Como quinto y último lugar, encontramos la intersectorialidad, tomando como referencia la capacidad que han tenido los programas de promover las acciones intersectoriales, pues es así como la visión multidimensional de la pobreza utilizada por los programas es la articulación de intervenciones en torno al ingreso y el consumo, así como sobre las capacidades humanas que conllevan a la necesidad de desarrollar una mayor integración entre los distintos sectores de la política social y el desarrollo. De esta manera que la existencia de condicionalidades implican articulaciones específicas con los sectores de la salud y la educación, ya que es un incentivo para la colaboración intersectorial, creando así convenios interinstitucionales, compromisos por parte de los distintos actores involucrados, relaciones de colaboración entre secretarías y ministerios. La coordinación intersectorial finalmente debe darse en los distintos niveles administrativos, desde el nivel central hasta el nivel local, y entre los distintos sectores y actores que operan en el territorio y tienen contacto con los directos usuarios.